Este año sí hago ejercicio, este año sí como saludable, este año sí hago ese viaje, este año sí logro ese ahorro. Suena ese despertador y esto como está de rico, esta camita tan chévere, la cobijita, el calorcito y afuera está haciendo frío y está lloviendo. De repente empieza la vida a suceder, empieza tu trabajo, la dinámica, entran los niños al colegio, empiezan las rutinas que empiezan a absorber tu día a día y la motivación se empieza a deteriorar. Y cuando llega diciembre con su alegría, nos damos cuenta que este año tampoco fue y no lo volvemos a proponer para el año siguiente. A ti te falla la voluntad para hábitos propios, para situaciones que tienen que ver contigo. Es posible que no hayas grabado de una manera sana el afecto, la energía femenina. Si yo estoy gordito, con obesidad, enfermo, mi pareja me cuida más, me soba, me ayuda a quitar los pantalones, se compadece de mí y así me siento más amado. Las mujeres tenemos unos ciclos que tienen que ver con el periodo menstrual. La energía no está disponible de la misma manera. En cualquier momento tú puedes empezar a cambiar tus hábitos y adquirir unas nuevas formas de actuar que te traigan beneficios. Hola, te doy la bienvenida a este episodio donde vamos a estar hablando de cómo adquirir nuevos hábitos. Al momento que estoy grabando este episodio, estamos iniciando año. Estamos abriendo el 2025, pero no importa si estás escuchándolo o viéndolo en un momento distinto. No tiene que ser inicio de año, no tiene que ser tu cumpleaños. En cualquier momento tú puedes empezar a cambiar tus hábitos y adquirir unas nuevas formas de actuar que te traigan beneficios. Lo que sucede es que es usual que al inicio de año digamos, este año sí hago ejercicio, este año sí como saludable, este año sí hago ese viaje, este año sí logro ese ahorro y llegamos al segundo, tercer mes, por allá en marzo, vamos abandonando y ni siquiera nos damos cuenta que estamos soltando esas iniciativas o esas intenciones. U otras veces sí nos damos cuenta, sin embargo, como la motivación del inicio de nuevos ciclos ya se acabó, los abandonamos y los dejamos atrás. Y cuando llega diciembre con su alegría, nos damos cuenta que este año tampoco fue y no lo volvemos a proponer para el año siguiente. No sé si esto resuena contigo, si te pasa, a mí me ha pasado. Y por eso quiero contarte las herramientas que he aprendido, que he implementado y que he enseñado a mis clientes para adquirir nuevos hábitos. Para poder empezar, quiero que tengas una idea de unas de las funciones o de las formas como opera el cerebro. Hace muchos años se pensaba que el cerebro se desarrollaba hasta aproximadamente 21 años. Después de los 21 años ya el cerebro se quedaba como estaba hasta ese momento y no se seguía desarrollando. Pero la neurociencia ha empezado a entender, ha investigado y se ha dado cuenta que el cerebro tiene varias características. Una de ellas es la neuroplasticidad, es decir, todo el tiempo se pueden crear nuevas conexiones neuronales que dé origen a nuevas formas de actuar y de operar. Es decir, el cerebro se puede seguir desarrollando si hacemos la práctica intencionada de esa neuroplasticidad. Y la segunda herramienta o el segundo descubrimiento es la neurogénesis, es decir, se están creando nuevas neuronas en tu cerebro, o sea que no solo hasta los 21 años, sino que todavía tu cerebro está creando nuevas neuronas. Esto significa que tú puedes enseñarle a tu cerebro a actuar distinto. Pero ¿qué pasa? El cerebro viene condicionado de muchas maneras y muy desde la infancia a creer, a pensar de la misma manera. Como lo he dicho en otros episodios y en otros espacios, cuando tú estás pequeño, entre los 0 y los 7 años, el cerebro no tiene la capacidad de discernir y es una esponjita que lo graba todo. Y dentro de eso que graba, lo deja guardadito en la mente subconsciente. Entonces, dentro de todo eso que viene en el desarrollo en la mente subconsciente del cerebro, también está grabado desde el proceso incluso de evolución del mismo cerebro, ciertas situaciones. Por ejemplo, el cerebro busca que tú sobrevivas. Para eso se desarrolla el primer cerebro, que es el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo, y todo el tiempo te va a estar cuidando. Pero otro de los elementos es que para el cerebro todo lo desconocido es peligroso. Y como trae esa evolución, ese desarrollo del cerebro reptiliano, que fue el primero que se desarrolló en la época de las cavernas, cuando el hombre veía al tigre, el cerebro decía, ¿qué hubo? O corre o ataca o se hace el muerto, pero este tigre se lo va a comer. Ese es el cerebro reptiliano. Entonces, como para el cerebro lo desconocido es peligroso, viene la necesidad de huir.
de no abordar la situación porque para el cerebro es peligroso y la vida puede estar en riesgo. Literal la vida, sí y no, el cerebro no entiende. Otra característica es que el cerebro lo toma todo literal. No tiene sentido del humor. Por eso es muy importante que tú prestes atención a lo que tú te dices y a tus conversaciones internas, porque todo se lo toma en serio. No es que tú digas, ay, yo tan boba, y dices, ay, no, pero era molestando. Para el cerebro, busca confirmarte que tú eres boba. Valga el ejemplo un poco agresivo. Entonces, como el cerebro no tiene sentido del humor, es muy importante que cuides eso que dices, eso que piensas. Y otra cosa muy importante del cerebro es la función. El cerebro siempre va a estar decidiendo en milisegundos alejarte del dolor y acercarte al placer. Entonces, a la hora de crear nuevos hábitos, todo esto que te estoy contando del cerebro, y más adelante te voy a quizás dar más información del cerebro, entra a jugar. Es decir, primer hábito que casi todas las personas nos ponemos en algún momento del año o de la vida. Voy a empezar a hacer deporte. Sabemos conscientemente que el deporte ayuda a tener un mejor cuerpo, a tener mejor estado de ánimo, a generar oxitocina, a tener salud. Es un hábito que nadie pone en duda que es un hábito saludable. Pero eso lo sabe la mente consciente. La mente subconsciente, que es el 95% de lo que está allí y con la que tú tomas decisiones, está pensando que el ir a hacer deporte es más doloroso que quedarse en la camita. Entonces tú a las 4 o 5 de la mañana suena el despertador, tú con toda la motivación y la intención que tienes de este año, sí voy a implementar el ejercicio y voy a ir al gimnasio, suena ese despertador y el cerebro en su función de acercarte al placer va a decir, uy, esto como está de rico, esta camita tan chévere, la cobijita, el calorcito y afuera está haciendo frío y está lloviendo y empieza a contrarrestar con todo lo doloroso que puede haber y que puede estar pasando y lo que sucede entonces es que va a preferir lo placentero. Ten en cuenta esta función porque está grabada automáticamente. En el 95% de tu mente subconsciente están grabadas todas estas funciones y estas decisiones automáticas que el cerebro toma. Y te estarás preguntando por qué tiene grabadas esas funciones automáticas. Y es porque el cerebro necesita ahorrar energía. Imagínate donde tú conscientemente tuvieras que estarle mandando información todo el tiempo a todos los procesos que en paralelo están funcionando cada segundo de tu día en tu cuerpo. Como el cerebro necesita ahorrar energía, empieza a hacer asociaciones automáticas. Lo doloroso, lo placentero, lo que sucedió en tu infancia, lo que escuchaste, lo que grabaste, las creencias que están allí guardadas, todo se empieza a volver automático para poder hacer eficiente el uso de su energía y conducir tu vida sin necesidad de hacerlo todo al momento, porque no alcanzarían las horas del día para estar todo el tiempo diciendo, cerebro, respira, late el corazón, digiere, haz esto, decide lo otro, busca por allí. No. Entonces, como eso ya está grabado y como hay neuroplasticidad y neurogénesis, tú necesitas empezar a entrenar a tu cerebro para que eso que él creía que era doloroso empiece a verlo placentero. Desde las funciones del cerebro, esto es muy importante a la hora de adquirir nuevos hábitos. Ahora, algo muy importante y lo nombré ahorita es la motivación. Tú empiezas en el 1 de enero, el 2 de enero, empiezas con toda la energía y con todas las ganas, este año sí voy a ir al gimnasio y vas y te inscribes y empiezas el día 1 y el día 2 y vas al día 3, pero la motivación empieza a agotarse. Y por eso es muy importante que entiendas que la motivación es un recurso limitado. Porque el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, seguro los primeros días de enero, quizás el ritmo de tu vida todavía está lento porque acaban de pasar las fiestas de fin de año y de repente empieza la vida a suceder. Empieza tu trabajo, la dinámica, entran los niños al colegio, empiezan las rutinas que empiezan a absorber tu día a día y la motivación se empieza a deteriorar y a caer. Y por eso quiero introducirte un concepto que para mí me cambió completamente la forma en que empecé a implementar estos nuevos hábitos. Y el concepto es la voluntad. La motivación se acaba, pero la motivación no, porque la motivación depende 100% de ti.
la voluntad depende 100% de ti. Cuando tú tienes la voluntad, todos los días tomas la decisión, aún sin motivación, aún cuando la camita te está diciendo esto está más sabroso y el cerebro está eligiendo lo placentero, tú con tu fuerza de voluntad te paras y vas al gimnasio. Y después de muchos ciclos de repetir esa decisión, porque finalmente es una decisión de implementar ese nuevo hábito, se va adquiriendo. La neurociencia dice que para adquirir un hábito se requiere entre 21 y 60 repeticiones. Es decir, entre 21 y 60 días adquiriendo ese hábito, a tal punto que empieza el cuerpo a rechazar lo que antes era lo conocido. Por ejemplo, si tú no vas al gimnasio, el cuerpo te empieza a pedir el ejercicio, empieza a rechazar el estar en la cama, empieza a mostrarte la necesidad de ese ejercicio. O cuando tú empiezas a comer saludable, después de que te des de pronto un gustico de más, te sobre excedas con los gusticos, el cuerpo va a rechazar esos alimentos que no son saludables. Entonces es importante que sepas que es un proceso y para llegar a esos entre 21 y 60 días, porque para cada persona puede ser diferente, necesitas fuerza de voluntad. ¿Y por qué, Ángela, entonces a mí me falla la voluntad? Es que yo no tengo. Seguramente si tú te pones a pensar, hay momentos o situaciones en tu vida en que has tenido toda la fuerza de voluntad para sacar un reto adelante, ¿cierto? Entonces no es que tú no tengas fuerza de voluntad, es que tienes más voluntad para unas cosas que para otras. Y aquí quizás me voy a introducir en un tema que en otro podcast lo hablé, que son las heridas de infancia, sin hablar necesariamente de las heridas, sino que vamos a hablar de lo que pasa con la mamá y con el papá. Si tú, por ejemplo, a ti te falla la voluntad para hábitos propios, para situaciones que tienen que ver contigo, comer mejor, tomar más agua, ir al gimnasio, es posible que no hayas grabado de una manera sana el afecto, la energía femenina. La energía femenina, y esto va a ser motivo para un podcast que sé que lo mencioné por allá en ese episodio de las heridas y lo voy a traer muy pronto. La energía femenina, la mamá, nos enseña a partir de lo que nosotros vemos cuando estamos niños. Cuando una mamá se atiende, expresa sus emociones y sus sentimientos, reconoce que está triste, que está enojada, que está alegre. Cuando vemos una mamá que se ocupa de ella, se acicala, se dedica tiempo, va y comparte con sus amigas. Cuando una mamá nos dice, tranquila, llora, está bien, siente el dolor, siente la tristeza, estamos grabando el afecto. Y si tenemos un afecto sano, tenemos fuerza de voluntad para adquirir hábitos que nos generen bienestar, que nos generen satisfacción, que nos genere salud y crecimiento. Cuando el afecto no está integrado o se integra de una manera poco sana, significa que todo lo que tenga que ver con nosotros nos va a costar mucho más esfuerzo. Vamos a tener menos voluntad, se nos puede agotar esa fuerza de voluntad rápidamente. Ahora, si lo que nos sucede es que nos cuesta sacar adelante proyectos que tengan que ver con el mundo exterior, con el otro, con la empresa, con el trabajo, con la pareja, con los hijos, si nos cuesta ir afuera, de ejecutar planes, planeaciones estratégicas o planes de trabajo para lograr cosas que no tengan que ver conmigo, sino con los demás, habla de que no tenemos una norma sanamente integrada y la norma proviene del papá. Y como el niño graba la norma, como graba la energía masculina, cuando ve que el papá sale, trabaja, ingresa el dinero a la casa, provee para pagar lo que la casa se necesita, cuando el papá está afuera de una manera sana. Si, por ejemplo, el niño ve que el papá se gasta el dinero en trago, no lo trae a la casa, cuando sale llega borracho, puede que grabe la norma de una manera poco sana o no la integre. Es decir, que le cuesta tener voluntad para sacar proyectos relacionados con el mundo exterior. Entonces, para la hora de integrar hábitos, es importante que tú revises cómo está tu energía femenina. Cuando estamos hablando de hábitos, de crecimiento, de bienestar, de salud, que son hábitos que tienen que ver con la relación conmigo, con mi mundo interior.
Si tú sientes que tu voluntad está flaqueando, en ese sentido, quizás tu afecto esté siendo poco integrado o integrado de una manera poco sana. Y allí es importante que sanes la relación con mamá y que empieces a integrar el afecto, a dedicarte tiempo. O sea, que tengas mucha más voluntad. Vas a requerir mucha fuerza de voluntad para que esos proyectos personales y esos hábitos los puedas sacar adelante. Y esto es importante para que tomes conciencia. Vas a saber que si tu afecto o tu energía femenina está débil o integrada de manera poco sana, hay que hacer un proceso importante. Las constelaciones pueden ser muy buenas para eso, pero también conscientemente vas a tener que entender que vas a requerir más fuerza de voluntad. Es decir, que cuando el cerebro te esté diciendo que es en la camita, tú tienes que tener determinación y decir, me paro. Tienes que tener determinación para decir, no me como eso. Tienes que tener determinación para poder avanzar y repetir e implementar esos hábitos que quieres implementar. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, lo escribió James Clear y habla de muchas herramientas y estrategias para implementar nuevos hábitos. Hubo una que a mí me pareció muy chévere, me gustó mucho y la implementé y me funcionó, y es apilar hábitos. Hay hábitos que tú ya tienes incorporados. Entonces, cuando tú ya tienes un hábito incorporado, ya tienes la voluntad, ya no necesitas de hecho voluntad ni motivación para ejecutar ese hábito. Por ejemplo, lavarse los dientes antes de dormir. Creería yo que la mayoría de las personas tienen ese hábito ya implementado, ¿cierto? Entonces, si tú necesitas implementar un hábito que pueda hacerse en esa hora, por ejemplo, leer, yo se lo recomendaba hace poco a una clienta, quiere incorporar el hábito de la lectura, yo le decía, antes de lavarte los dientes, tú te lees 1, 2 hojas, 3 hojas o un capítulo del libro. Entonces eso es una apilación de hábitos. A un hábito que tú ya tienes, le pones el otro hábito que quieres adquirir y de esta manera uno jala al otro y así puedes ayudarte. Es decir, hay muchas estrategias que puedes implementar para ayudarte. Entendiendo ya cómo funciona el cerebro y las funciones como la de alejarse del dolor y acercarse al placer que tiene, puedes empezar a entender a tomar decisiones más conscientes con relación a ese funcionamiento del cerebro. Ahora, ¿cómo puedes entonces utilizar el cerebro a tu favor? Ya te dije que hay dos mentes, la mente consciente, que es el 5% de las decisiones, y de la información, ¿cierto? Al momento de tú tomar decisiones como qué me pongo hoy, qué voy a comer, o al estar haciendo un informe donde requieras toda la atención, un trabajo donde requieras poner toda tu concentración, allí está la mente consciente. Pero en el 95% del inconsciente también hay grabada información que hace que los procesos sean automáticos por la necesidad del cerebro de ahorrar energía. Dentro de ese 95% también hay grabada una memoria emocional que se graba no en el cerebro reptiliano que ya te conté, sino en el cerebro límbico. En el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, el segundo cerebro que se desarrolló en la evolución del hombre, allí está la amígdala que graba la historia emocional. Es decir, que en algún momento pudo también haber pasado algo que te hizo pensar, creer o sentir que ese nuevo hábito es difícil de implementar, que cuesta trabajo implementar nuevos hábitos o que no va a traer bienestar. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, voy a inventar una historia. Cuando yo estaba pequeña había mi hermano era un deportista de alto rendimiento y una vez en medio de su práctica, de su entrenamiento, se lesionó y quedó, no sé, en silla de ruedas o le pasó algo muy grave. El niño que no discierne asocia entonces deporte igual a enfermedad, accidente, lesión. Entonces también es muy importante entender qué asociaciones, qué creencias, qué hay en la mente subconsciente y en esa historia, en esa memoria emocional que pueda estar haciendo que mi mente rechace ese nuevo hábito. Entonces, para poder ayudar que tu mente esté en función o apalancando esos nuevos hábitos, es importante que también empieces a revisar tus conversaciones internas. ¿Qué te dices al momento de tomar acción? ¿O qué te dices cuando piensas en ese nuevo hábito o cuando no lo logras? ¿Cómo te hablas?
¿Qué frases repites? ¿Qué escuchabas en la infancia? ¿Qué veías? ¿Qué percibías y qué sentías frente a ese tema? Y también qué relación puedes tener con esa situación. Por ejemplo, si tú te sentías que cuando ibas a la casa o cuando tu mamá llegaba, te atendía, te daba comida, puede que tú estés comiendo de más y te cueste tener nuevos hábitos alimenticios porque sientes que a través de la comida te sientes amado, porque proyectas el amor de mamá a través de los alimentos. Entonces, por eso te digo, es importante que vayas y mires qué hay en tu mente subconsciente, qué creencias tienes, qué pensamientos asociados, qué te dices a nivel interno, conversación interna, pero también qué dices afuera. Hay que pereza hacer ejercicio. No, es que hay que vivir, es que comer bien para que si de algo nos vamos a morir. Todo lo que tú dices proyecta o refleja tus creencias y esas creencias te están limitando a la hora de adquirir esos nuevos hábitos que te lleven a tener más bienestar y a potenciar eso que quieres lograr. Entonces es muy importante, primero, que identifiques esas creencias y segundo, que las cuestiones. ¿Es 100% real eso que tú crees? ¿Es 100% real que el deporte te va a llevar a una lesión, a una enfermedad, a un accidente? ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Esas creencias son tuyas o esas creencias las escuchaste, las grabaste de otras personas en tu infancia? También hay una pregunta que es muy poderosa. Cada que tú estés revisando qué te está limitando o qué te está impidiendo lograr un resultado que tú quieres, hazte esta pregunta. Esta pregunta tiene un poder enorme. Y la pregunta es, ¿qué beneficio secundario puedo estar teniendo de esto? Quizás, si yo estoy gordito, con obesidad, enfermo, mi pareja me cuida más, me soba, me ayuda a quitar los pantalones, se compadece de mí y así me siento más amado. Eso puede pasar. Quizás si yo no sé, no me cuido o sigo tomando, sigo bebiendo, siento que cuando se me pasa la borrachera, el guayabo, no sé, durante ese periodo mi familia me atiende, mi esposa me cuida, no sé. Pregúntate qué estoy ganando de continuar con estos hábitos que tengo y qué perdería si adquiero ese nuevo hábito. ¿Qué pierdo si tengo más salud? ¿Qué pierdo si tengo mejor estado físico? ¿Qué pierdo si me alimento mejor? ¿Qué pierdo si ahorro y hago ese viaje que quiero? Uno creería que no es cierto que uno encuentre beneficios secundarios. Cuando yo le hago estas preguntas a mis clientes me dicen, pero pues, o sea, ¿qué voy a creer? Pero recuerda que la mente consciente, 5%, es la que cree saberlo todo y la que está diciendo, pues obvio no, obvio que yo no tengo ningún beneficio de estar con sobrepeso y con obesidad y quizás con enfermedad, pero en tu mente subconsciente sí. Y ten en cuenta esto, siempre o en la mayoría de las veces estás buscando el amor, la aprobación, el reconocimiento de mamá y de papá, bueno, y la seguridad de papá. Eso significa que lo proyectas en tus parejas, en tus jefes, en tus colaboradores, en tus hijos, en tus amigos, en todo el entorno. Entonces, cuando tú estás encontrando esos beneficios, quizás de fondo está el amor de mamá, la seguridad, bueno, todo lo que te acabo de decir. Entonces, ahora sí te voy a dar una serie de pasos que puedes empezar a implementar cuando quieras cambiar hábitos o implementar nuevos hábitos. Primero, ten claro el para qué. ¿Qué quieres lograr con ese hábito? No es el qué lo que va a promover esa voluntad, a sacar esa voluntad o a mantener la motivación arriba. Es el para qué. Y escribe. No es el ir al gimnasio, no es el perder 5 kilos, no es el comer más sano, no es el hacer ese viaje, es el que vas a lograr cuando tengas eso, cuando tengas mejor salud, cuando tengas mejor cuerpo, cuando tengas mejores hábitos de alimenticios o comas mejor, cuando hayas hecho ese viaje. ¿Para qué? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué emociones? Y aquí la carga emocional es muy importante. En la ley de atracción, en la manifestación, la emoción es la que genera mayor impulso en la vibración. En el episodio donde yo hablo de manifestación, que te voy a dejar por acá si estás en YouTube el link, o en Spotify, búscalo, no recuerdo qué número de episodio es, creo que es el 8.
Allí hablo de la importancia de tener emociones de alta vibración, sobre todo a la hora de manifestar, mantener tu vibración arriba. Allí también a la hora de tener nuevos hábitos es muy importante que tengas vibraciones altas. Entonces el que tú visualices y tengas ese para qué emocional, cómo te vas a sentir cuando ese hábito esté incorporado en ti. Con solo sentir la satisfacción de haberlo logrado después de tantos años de habértelo puesto como propósito, ya eso empieza a hacer un cambio en tu vibración para que puedas mantener alta la motivación y la voluntad persistente para lograr ese hábito. Entonces, siempre que tengas esos propósitos, el para qué, y entre más emociones positivas, más para qué pongas, es más, te voy a dar algunos ejemplos. Hacer deporte, ¿para qué? Para llegar a una vejez más aliviadito, para no depender de nadie, para tener más energía para jugar con tus hijos, para tener energía para viajar, para que cuando te pensiones o te jubiles tengas fuerza para emprender nuevas acciones, para que no te agites cada que subes las escaleras de tu apartamento. Mira que hay varios para qué que empiezan a darle sentido y a generar un poco más de elementos que te permitan decir sí. Y cuando tengas pereza y cuando el cerebro te diga no y cuando te diga la cama está mejor, tú digas sí. Porque en el largo plazo, mira, el ejercicio es un ejemplo muy bacano de este tema del el placer y el dolor. Para el cuerpo, para el cerebro incluso, el ejercicio genera oxitocina. Al final del ejercicio vas a terminar mejor, pero para el cerebro al momento de iniciar el ejercicio siempre va a ser más doloroso, aunque al final sea más placentero. Entonces, por eso es tan importante que tengas ese para qué, incluso le digas a ese momento, es que cuando terminemos el ejercicio, vamos a estar mejor, vamos a tener más energía, vamos a estar más alegres, ya no va a haber pereza, la energía rinde más en el día. Te das información, te das elementos, ese para qué debe estar muy bien establecido. Ahora, es muy importante a la hora de planificar o de ponerte esos propósitos que no te pongas 10. Bueno, está bien, tú puedes decir, tengo estos 10 propósitos para este año que empieza o para esta nueva vida que quiero empezar. Pero los 10 no los empieces a implementar al mismo tiempo. Empieza a priorizar y empieza uno por uno. Entonces, para el primer trimestre, ¿por dónde vas a empezar? Quizás no por los 10, pero sí puedes empezar por el ejercicio o por la alimentación. Y cuando ya vayas cogiendo energía, ritmo, inercia de ese primer hábito, entonces vas con el segundo. Pero si tú los quieres empezar todos al mismo tiempo, te vas a agotar. Lo mismo cuando tengas el plan de acción, que lo tengo aquí más abajito, también ten en cuenta empezar es más importante, así sea de a 5 minutos, así sea con una cosita, que no empezar. Entonces, primero, propósitos claros, con un para qué sólido, con una carga emocional, y prioriza, no los implementes todos al mismo tiempo, que sean realistas, que tú puedas implementar esos nuevos hábitos en tu día a día. Porque entonces a veces nos ponemos no solo 10, sino que todos los vamos a hacer todos los días y se nos olvida la rutina que ya tenemos en el día a día. Hay que sacar espacio para esos nuevos hábitos. Hay que generar el vacío, porque si tú quieres meter así como embutido un nuevo hábito en tu día a día, nunca vas a tener tiempo, porque ya tus horas, desde las creencias quizás que tienes, no alcanzan. Todo el tiempo decimos no tengo tiempo. No, el tiempo no alcanza, es que las 24 horas no alcanzan, es que entonces me tendría que levantar más temprano, es que entonces me tendría que acostar más tarde. Y a veces es cuestión de ajustar en la rutina diaria, hacerse un espaciecito distinto. Claro que quizás hay que hacer renuncias a otras cosas para poder traer esos nuevos hábitos a la vida. Entonces ese es el segundo punto. Busca los espacios, genera el vacío, revisa tu energía, cómo está tu energía disponible. Por ejemplo, las mujeres tenemos unos ciclos que tienen que ver con el periodo menstrual. La energía no está disponible de la misma manera en el momento de la ovulación, como en el momento de la menstruación o en el espacio que hay previo a la menstruación. Entonces, si tú tienes claro tu ciclo de energía, también tu ciclo de energía en el día, no es lo mismo en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo, por ejemplo, tengo claro que yo no puedo hacer ejercicio en la noche
de poder hacerlo, sí, pero dentro de mi ritmo de energía, en la noche yo ya no tengo energía disponible para el ejercicio, lo tengo en la mañana. Entonces yo debo hacer el esfuerzo, buscar el espacio, generar las rutinas en la mañana. Entonces cuida tu energía, revísala cómo la tienes disponible para ese nuevo hábito y genera el espacio, ábrele el huequito en tu día a día a ese nuevo hábito. Y entonces el tercero es haz un plan de acción. ¿Por dónde vas a empezar? Entonces tú quieres bajar 3 kilos, pero quieres que en la primera semana bajar 1. No funciona así. Todo tiene un proceso. Y ese proceso es un ritmo, de hecho es una ley universal, la ley del ritmo, todo tiene un proceso. Entonces en ese proceso tú puedes empezar de a pedacitos. No vas a empezar 1 hora diaria porque quizás al segundo o tercer día ya estás rendido o rendida. O no vas a empezar a eliminar el azúcar, la harina, no sé, el arroz, todo al mismo tiempo. Empieza paso a paso. Es mejor 5 minutos que nada. Entonces empieza a ponerte en ese plan de acción pequeños hitos o mangos bajitos o pequeñas acciones alcanzables para que luego vayas implementando más, incrementando ese ritmo y poco a poco vas logrando ese nuevo hábito. Pero sí es muy importante que planees, no lo dejes a el día que pueda, si hoy alcanzo, no, planea cómo vas a incorporar ese nuevo hábito. Recuerda, puedes apilar ese hábito a otro que te pueda ayudar a jalonar la energía y a que no se te olvide y no se te pase ese nuevo hábito. Cuarto, revisa tus creencias, ve a tu mente, a tu conversación, pregúntate eso que te decía tan importante, beneficios secundarios, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo no logro esto, si lo logro? Hazte preguntas que te ayuden a entender por qué para tu cerebro no es posible ese nuevo hábito. O sea, también es una pregunta muy buena para las creencias. ¿Por qué no es posible para mí? ¿Por qué otros sí lo logran y yo no? Cuando identifiques tus creencias, cuestiónalas y cámbialas. Y aquí viene algo muy importante, que es que puedes implementar afirmaciones que te ayuden a mantener tu vibración. Puedes implementar también visualizaciones. Todas las herramientas de manifestación te sirven para tus nuevos hábitos. Por ejemplo, si tú te miras al espejo o varias veces al día o grabas una serie de afirmaciones y te las pones a escuchar mientras te acuestas a dormir o mientras te levantas o mientras cocinas, en tu mente vas grabando. Afirmaciones como ¿cuáles? Tengo un cuerpo perfecto, la energía me alcanza para todo, el ejercicio hace parte de mi día, me alimento sanamente, afirmaciones que vayan en contravía de las creencias limitantes y afirmaciones que te ayuden a visualizar, que es otra herramienta de manifestación, tu nueva vida con esos hábitos implementados. Entonces tú visualizas por la noche antes de acostarte, por ejemplo, visualizas que al otro día suena el despertador, te levantas con energía, te organizas, vas al gimnasio o a trotar o a hacer el ejercicio que a ti te guste hacer, vuelves a la casa con mucha vitalidad y tu energía te alcanza. Si tú por la noche visualizas eso, empiezas a programar tu cerebro para que salga al otro día y viva eso que programaste. Otra característica del cerebro que no te conté al inicio es que el cerebro no reconoce, y tiene que ver un poco con lo literal, pero no reconoce la verdad de la mentira, la realidad de la ilusión o de la fantasía. Entonces, cada que tú en tu visualización vas, imaginas que te levantaste, que fuiste al gimnasio, que quedaste con mucha energía y todo lo demás, para el cerebro es que ya lo vivió. Es como si el hábito ya estuviera dentro de sí mismo. Entonces, al otro día, para el cerebro es repetirlo. Entonces, así es que tú vas programando tu cerebro con visualizaciones, con afirmaciones y sobre todo con una carga emocional de haberlo logrado. Por eso el último punto es tan importante. Ahorita te lo voy a decir. Entonces, vamos en el cuarto punto de revisa las creencias. Quinto punto, recuerda cómo funciona el cerebro. Y en ese recordar cómo funciona el cerebro, la importancia de la fuerza de voluntad. Requieres determinación, requieres voluntad, así que toma la decisión todos los días de implementar ese hábito. Y algo muy importante, si no lo logras, no te des palo, porque el cerebro le gusta también el palo, ya está acostumbrado a eso. Entonces no es que, hoy no fui, entonces no, ya para qué, ya me lo tiré. No, hoy no fui,
Mañana sí, bien juiciosa, porque yo soy capaz, y ahí vienen las afirmaciones. Listo. Sexto punto, repetición. Es el hábito entre 21 y 60 repeticiones. Con que tú vayas una semana ya no es suficiente. Debes seguir volviendo a implementar esa acción, ese hábito, repetirlo hasta que esté incorporado en ti. Sin repetición no va a pasar. Entonces no te confíes. Por ejemplo, con el tema de la alimentación. Es que durante la semana soy muy juiciosa, pero el fin de semana me desjuicio. El hábito ahí no se va a desarrollar. Además, porque hay algo también muy importante y es la dopamina. La dopamina es ese químico, ese neurotransmisor del cerebro que es muy positivo, pero al que nos volvemos adictos, que es la hormona del placer. Entonces estamos buscando placeres momentáneos. Lo que hacen, por ejemplo, las redes sociales, el inmediatismo, lo que hace un chocolate, lo que hace comer rico. Todo eso genera dopamina y el exceso de dopamina genera también adicción. Entonces, si tú estás tratando de dejar el azúcar, que hay algo muy importante en la comunicación, en el lenguaje, no trates, hazlo. Tratar, intentar son verbos que no llevan a nada. Entonces, si tú quieres dejar el azúcar, no lo intentes, hazlo. Y al fin de semana, si tú te comes un pecadito, al inicio de tu proceso que estás implementando el hábito, un pecadito puede ser la puerta para que el cerebro ahí mismo te pida más azúcar. Entonces, durante un periodo de tiempo debes ser muy consistente con los hábitos. Cuando tú logres ya que tu cuerpo esté adaptado a ese nuevo hábito y lo haya incorporado, ese pecadito lo puedes comer más adelante, porque ya quizás hasta el cuerpo lo puede rechazar o ya no va a querer una porción grande sino pequeñita y con eso es suficiente. Pero al inicio es muy importante que seas consistente con la repetición. Y el último punto que te dije es muy importante, celebra. Cada que tú te pares al gimnasio, cada que tú elijas conscientemente no comerte ese dulce, no comerte esa harina, no comerte ese gluten, celebra, di, mira que sí puedes, te felicito, vas muy bien, apláudete, date incentivos. Esos incentivos pueden ser comerte algo rico, tomar algo rico, dependiendo del hábito que quieras implementar. Si es un hábito que no tiene que ver con alimentación, pues el chocolatico, el heladito, eso puede ser muy positivo. Depende cada persona de lo que quiera lograr. Pero la celebración es muy importante porque así vamos enseñándole al cerebro que es placentero esto que estamos logrando, porque te estás dando incentivos, aplausos, el cerebro va a decir, wow, mira, qué tan chévere, se siente rico, abrázate, apachíchate. Y de esa manera vas entrenando tu cerebro. Bueno, entonces espero que este episodio te sirva. Como te dije, lo puedes implementar estas acciones en cualquier momento de tu vida. Para mí al inicio de año es muy relevante recapitular, recordármelo y sobre todo el ejercicio de las creencias es muy valioso. Si tienes preguntas, comentarios, recuerda que siempre los puedes dejar en la plataforma donde sea que estés escuchando este episodio. Chao.